debate y dejo con ustedes al general Francisco Vargas Vaca, director de debate, que presentará al expositor, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay. Señores, rápidamente pasamos a la segunda etapa de nuestro seminario. En esta segunda etapa tenemos la conferencia del doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay. El doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay es un distinguido abogado, internacionalista, profesor en diversas universidades y escuelas de las Fuerzas Armadas. Ostenta numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras, entre ellos 5 doctorados honoris causa, 4 en el Perú y 1 en el extranjero. Cuenta con numerosos libros y artículos publicados tanto en nuestra patria como fuera de ella, y es presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay, bienvenido a ADOGE, y por favor le invito a que ocupe el podio para la conferencia. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo estoy extraordinariamente encantado de estar aquí. Un momento como este es para aprovecharlo al máximo. Lástima que se fue congresista porque tiene que ser, ¿no? Y también que se hayan algunos o que están tomando cafecito, pero ojalá que vuelvan, ¿no? Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la DOGE, que he venido antes aquí a hablar de otros temas como el tema de la Haya, ¿no? Entonces, señor presidente, muchas gracias por la invitación. Usted sabrá que yo vine aquí primero porque yo lo pedí. O sea, ustedes no me invitaron, yo pedí venir acá. Y con mi amigo, el general Rómulo Cordán, el ingeniero Ferrero, a propósito de una columna mía, me dijo: doctor, vamos a tomar un café y listo. Y mi propuesta inicial era hablarles en su momento del tema de Bolivia. Fue caminando los meses, los tiempos, y una conversación profunda, buena, lúcida con el general Vargas Vaca. Dice: doctor, hay un tema mayor todavía, o de coyuntura inmediata, que nos gustaría que usted pudiera trabajar. El tema del gasto, de la inversión, el tema de defensa. A usted le interesaría, encantado. Pero por supuesto que sí. Quienes estamos involucrados en esta dinámica estamos listos para solventarlo. Entonces, así fue. Quiero que sepa cómo es que yo llego aquí el día de hoy. Entonces, mi agradecimiento al general Vaca por haber promovido este tema, que es muy importante, y mis felicitaciones al almirante Palomino, el almirante Palomino, por su brillante disertación. Miren, brillante, yo así nomás no digo brillante, pero es brillante, lúcida, clara. Entiendo además que yo iba a dar la conferencia con alguien que dijera lo contrario a lo que yo voy a decir. Porque lo que yo voy a decir es una consecución de lo que ha dicho el almirante. Sin embargo, como Rodríguez Macay, así me han hecho mis padres o mis gentes, ¿no? No me caso con nadie. Entonces tengo que hacer algunas precisiones conceptuales básicas. Por eso dije, estar aquí en la DOGE para mí es extraordinariamente extraordinariamente feliz. Me siento muy feliz, ¿sabes? Y porque me siento feliz de estar acá, mis primeras palabras me hacen evocar a la figura de mi maestro. Me decía la Cancillería: mira, Ángel, general, no te olvides que la defensa, muy amado, no te olvides que la defensa
es pensamiento. Ah, claro. Ya lo apunté. Gracias. No te olvides. Ya, iba con su guayabera blanca a la Cancillería, ex canciller de la República, donde los señoritos de Torre, yo he sido por naturaleza, soy por naturaleza contestatario de todo. Así me he informado, así me he formado. Y cuando Edgardo Mercado Jarrín iba a la Cancillería, claro, él había sido canciller cuando yo tenía 3 años, 4 años de edad, ¿no? Pero cuando él iba a la Cancillería, tuve la fortuna, la suerte de conocerlo, etc. Estaban ahí las vacas sagradas de la Cancillería, que fue mi mayor suerte de trabajar con ellos porque los conocí, los viví. A mí nadie me va a contar cómo era Javier Pérez de Cuellar cuando era más joven. Lo he visto. Nadie me va a contar cómo era Juan Miguel Bácula, Gonzalo Fernández Puyol, Arturo García García, Jorge Morbelí. Es decir, y puedo parar con las Joan López Aldana, ¿no? Hubert Vila Alzamora, Jorge Morelli Pando, y así, las vacas sagradas de Torre, con ellas trabajé. Yo era un absoluto pulpín, y ahí iba el Edgardo Mercado Jarrín y se ponía con ellos a conversar, y Gonzalo Fernández Puyol nunca me dijo tu silencio, una diplomacia pura. Yo silencio, tomaba nota de todo. Y yo decía, oye, qué tal suerte que me ha tocado en la vida, tomaba nota de todo. Y cuando había una conferencia, habían diplomáticos ya más jóvenes en ese momento, y otros que, oye, no sabían quién era Edgardo Mercado Jarrín. Oye, qué pena. No entendía lo que él quería decir. Y estaba allí, era la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y Mercado Jarrín hablaba mucho de estos temas que el almirante... Yo prometo no repetir nada. No voy a repetir nada de lo que se ha dicho, de cifras, nada de nada. Pero habría que comenzar diciendo algunas cosas importantes cuando se habla de defensa. Porque usted al final ha dado como el clavo de todo el gran problema que tenemos aquí. Estamos hablando de defensa y nosotros nos olvidamos del factor fundamental por el cual el Perú está como está. Y claro, cuando todo el mundo habla de educación, ya es el tema de siempre. Entonces no ha dicho nada. Es que no entramos a ver el gran derrotero que tiene el Perú. El gran derrotero que tiene el Perú tiene que ser mirado desde una perspectiva profunda, transversal. Nosotros somos un país reactivo. Somos extraordinariamente reactivos. Miren nada más cuando Lavalle, 17 de febrero de 1879, vuelve de su reunión en Santiago y le dice a los políticos de ese momento, oiga, yo como diplomático le digo, Chile se nos viene con todo. Ya, por ahí lo más, oiga, embajador. Oiga, se nos viene con todo Chile. No, nada. Solamente cuando hubo el desembarco de Pisagua el 5 de febrero, recién pensamos en ese viaje que también ha sido, puede ser objeto de otro debate, de conversación, también ha sido, a mi juicio, satanizado al presidente Prada. Satanizado. Un día le dije a Víctor Andrés García de donde me llegó su libro a mi oficina, Miguel Ángel, y me gustaría que comentes mi libro en tu columna. Claro, voy a leerlo. En esa época estaba lo de Acuña, el plagio que había salido, y me dijo, yo le dije, es una broma, si es un plagio tu libro, ni tú es que lo voy a comentar, ya sabes, nos reímos. Y le dije, tienes un gran sesgo, pero es otro tema, hablaremos en otro momento. Pero lo cierto es que nuestra cultura política ha sido siempre
reactiva en el tema de la defensa, en el tema nacional. Somos reactivos. Por eso, cuando uno viene a la DOGE y escucha una exposición tan lúcida, cargada de tan buena fe, le digo, no estamos yendo por el tema más importante. Y el tema más importante se llama educación. La educación, le dije a los dos presidentes que pude haber tenido relación directa, hablar con ellos, a 4 cancilleres y a 2 ministros, les dije en su momento, si nosotros no tenemos 12% en inversión en educación, no somos un país que pueda ser aspiracional para nada. El gran problema, ¿por qué hay ese sesgo sobre la defensa? Porque no hemos crecido en la concientización de lo que significa el amor a la patria. Ahí está el gran problema. Pero claro, el pragmático dirá, no, yo quiero escuchar otra cosa. Es el tema central, pero no lo quieren hacer. Nadie quiere invertir, porque en el Perú nadie se faja históricamente. Yo no hablo de gobierno, hablo del Estado peruano. Y ese es un problema muy serio. Y como problema serio, entonces lo desnaturalizamos o lo tergiversamos. Entonces yo voy a hablar un poco de la tergiversación, porque hay buena fe en la exposición. Número 1, primero, las citas tan buenas que acaba de hacer sobre lo que dice la ONU, sobre lo que dice la OEA, sobre lo que dicen las cartas no vinculantes, etc. Todo eso no es que no se quiera invertir en defensa. No es eso. ¿Saben qué es? Luego de la Segunda Guerra Mundial, del impacto de lo que significó la Segunda Guerra Mundial, la sociedad internacional cambió el chip de la dinámica mundial de la defensa. Se dejó el concepto de la guerra para pensar en el concepto de la paz. Entonces, yo ya sabía como la buena disposición de ustedes, aquí está. El texto oficial que compré ahora que fui a la ONU, a exponer en la ONU, la 4ª comisión, me traje el texto oficial de la Carta de San Francisco. Y la Carta de San Francisco es un desarrollo del concepto de la paz. De la paz. Entonces, esto por eso es muy importante la profundidad. Eso le digo a mis alumnos en las escuelas militares. Cuando le digo a un alumno, a veces, cuando yo empecé a entrar en las escuelas militares, era estamos hablando de hace 17 años, bastante chiquillo, ¿no? Oiga, usted no se prepara para la guerra. Ya es un desarme total. ¿Qué quiere? Y usted se prepara para la paz. Ya con eso, es decir, lo había dislocado conceptualmente. Y ese disloque conceptual ha costado y sigue costando todavía adecuar la verdadera concepción. ¿Por qué? Porque el concepto de la paz que está en la ONU, aprobado por 193 países, es un concepto que dejó de ser un concepto de deseos, de aspiraciones, y se volvió un concepto jurídico, un concepto de derecho. Por eso es que surgió luego, como nunca antes, en 2000 años, de solamente pensar en la guerra como regla internacional, apareció el concepto de solución pacífica de controversias. Antes los asuntos se arreglaban por la guerra, ahora los asuntos se arreglan por la paz. Por esa razón es que todas las cartas, los instrumentos jurídicos que puedan ustedes encontrar, tienen la ratio legis internacional, la razón de la norma internacional de decir limitaciones en armas, limitaciones en gastos. No es que no se quiera gastar en defensa, por favor, no, es la concepción que revolucionó el mundo, cambió el mundo.
Por esa razón es que la tendencia en el mundo, no en Chile, no en el Perú, no en Estados Unidos, en el mundo ha sido precisamente no a los procesos bélicos. Por eso es que ustedes han visto, ¿qué cosa es lo que hay en el mundo? ¿Proceso de nuclearización o de desnuclearización? Lógico, porque es lo que manda el proceso mundial, no de hace 20 años, no de las Torres Gemelas, sino desde luego de la Segunda Guerra Mundial. Y ese concepto ha cambiado. Entonces, les pido, los invito a que la carga del prejuicio, de buena fe, por favor, cambie. Porque cuando ustedes lean un documento jurídico o no jurídico, que diga la tendencia a limitar armamentismo, a evitar justamente procesos donde la carga impositiva sea la regla anterior, es la normalidad del sistema internacional. Así camina el mundo. Por esa razón es que hace 2000 años la regla de la sanción era militar. Hoy día la regla de la sanción es económica. Cambia el sistema internacional. Entonces, esto prima fase, como primera tesis que quisiera yo dejar, porque tenemos que, estos temas se hablan sobre base de conceptos claros. Los conceptos claros, si no los manejamos, de buena fe los desnaturalizamos. Esto es muy importante. En segundo lugar, la naturaleza de la defensa en un Estado tiene que ver con interés nacional, realidad nacional. Por tanto, hemos visto la importante fórmula que se nos ha mostrado, a mi juicio, una fórmula esclarecedora. El concepto de defensa supera largamente lo que significa adquisiciones militares para actos bélicos. El concepto de defensa ya no es eso. Así fue en el mundo antiguo. Cuando Richelieu le dice a Luis XV, mi rey, ¿sí qué pasa? Miren los alemanes, los austrohúngaros, los ingleses, ¿qué vamos a hacer? Más barcos, porque esa era la concepción, la sumatoria de armamento, el armamentismo. Así lo hizo Roma. ¿No se acuerdan ustedes lo que le dijo Judá Ben-Hur o el tribuno cuando sube a la embarcación al centurión? Le dice el centurión, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué fue la batalla? ¿La victoria? ¿Cómo? ¡Tuya fue la victoria! Porque hablaba de qué cosa? Del concepto de la guerra sobre la base de la superposición militar. Esa concepción ha sido superada el día de hoy. Sin embargo, el día de hoy, digo hoy, no estoy hablando pues del año 2019, hoy, hace 50 años, sino que cuesta aprender el concepto con HTML, aprenderlo cuesta, ha cambiado y ha evolucionado y se mantiene la dinámica de San Agustín de Hipona y de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué decir? Las guerras justas, las causas de las guerras justas. Las causas de las guerras justas dicen que, y a esto no les gustan los caviares, los estados necesariamente tienen que armarse, porque cuando un estado se arma es más moral, porque tiene cómo defender a su pueblo. Y si un militar usa la fuerza, la usa porque es una causa justa. Por tanto, cuando un militar en el Draen mata a un terrorista, los mataba, o un narcotraficante, lo hace, en la noche puede estar perfectamente en el bautismo de su hijo o en el bautismo de su nieto sin remordimiento. Eso se llama causa justa, las guerras justas. Por eso es que el militar en el día de hoy
se prepara para la defensa, se prepara para la paz, no para la guerra, porque el concepto de guerra ha sido subordinado por la solución pacífica. Doctor, ¿qué significa esto? Significa que si para la paz hay que matar, se mata. Eso dijo San Agustín, eso está actualizado. Y por tanto no desnaturaliza el objeto central para el que se fue un militar. Cambia el chip. Por eso es que el día de hoy hasta existen cortes como la Corte Penal Internacional para regular aquellas situaciones arbitrarias o abusivas que se producen en el sistema internacional o en el sistema local. Lo que les estoy diciendo es una concepción del derecho sine qua non. ¿Qué significa? Está allí, permanente, y se tiene que decir siempre, porque si no salimos del concepto, entonces de buena fe desnaturalizamos todo. Entonces, miren ustedes, número 3. El imaginario de un pueblo es lo fundamental para querer armarse, para tener defensa. Si un pueblo no tiene imaginario, un pueblo va a siempre a mirar a la defensa desnaturalizadamente, la va a tergiversar, la va a ver incluso como una suerte de política de demonios, como la ven los caviares cuando dicen y comparan. Dicen, un Estado no puede comprar armas, porque si lo hace, deja de darle de comer a 4 niños que tienen problemas de anemia, y eso es un pecado. Yo digo que esa declaración es la más terrorista que existe, porque los Estados tienen que procurar la defensa. La defensa se quiere, se aprende, se promueve, se gesta. Es una construcción la defensa. ¿Cómo se construye la cualidad y la calidad de la defensa? Con lo que digo al comienzo, con educación. Cuando no se construye la educación, no hay imaginario. Por esa razón es que el Perú es un país absolutamente fracturado. La fractura peruana hace que tengamos una sociedad prejuiciosa, del militarismo en primer lugar, absolutamente prejuiciosa. Y ese prejuicio nos cuesta, nos da una carga de costo muy alto. Por eso es que no somos un país que logre unidad. Como no tenemos imaginario, ¿cómo vamos a tener un libro de la defensa nacional? ¿Cómo vamos a tener objetivos nacionales? ¿Cómo vamos a saber qué vamos a comprar, qué no vamos a comprar? Si no tenemos imaginario. Cuando digo imaginario, asumo que estamos entendiendo qué es lo que quiero decir. El imaginario es la heredad nacional, la concepción de la heredad nacional, que gravita como idiosincrasia en un pueblo y todos lo saben como si fuera un ABC. No tenemos eso. Como no tenemos eso, la gente del Ministerio de Economía no viene a estos eventos, pues no viene, no van a venir, no va a venir otro expositor, porque hay un prejuicio por la ausencia de imaginario. ¿Se da cuenta? Pero hay otros países que los tenemos muy cercanos que sí tienen imaginario. El imaginario chileno es su expansionismo. El imaginario colombiano, ya hemos visto ahora su proyección transatlántica. El imaginario ecuatoriano sigue siendo, como muy bien se ha dicho, su visión amazónica. El imaginario boliviano, su salida al mar. ¿Cuál es el peruano? Por favor, ¿cuál? 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 No tenemos, señores. Ustedes parecemos una sala de Babel con el mayor respeto. Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque no invertimos. Si tuviéramos un imaginario, le pondríamos velita misionera al almirante que acaba de exponer. Pero no tenemos imaginario. Y este es un asunto transversal que tiene años
que tiene decenas de años, décadas, y es lo más lamentable. Por eso en su momento apareció un hombre en el Perú que se llamó Juan Velasco Alvarado. Y cuando se habla de Velasco Alvarado, que se habla poco, porque los que estaban con Velasco no hablan de Velasco ahora, es que Marx, o los que hablan mal de Velasco, hablan mal porque ni siquiera han leído nada de Velasco, solo han leído los periódicos y han repetido lo que a algunos no les gustaba, qué cosa era o qué cosa había hecho Velasco. Entonces, el nacionalismo en el Perú es la mayor ausencia para conseguir la concepción de ver lo que significa en el Perú la defensa nacional. Si fuéramos un Estado que tuviéramos el nacionalismo que no tenemos, entonces tendríamos otra concepción de la defensa. Por ejemplo, voy a tocar un tema material rápido y concreto. La Constitución política, que también la tengo acá porque yo camino con todo. La Constitución política, en su artículo 171, dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en la defensa civil. Mire, y este es el año 93. Participan en la defensa civil. Amigos, ¿cómo se participa en la defensa civil? ¿Cómo se participa en la defensa civil? Miren, lo que le acaba de acontecer al Perú en los últimos años, yo sigo diciendo, si no tuviéramos fuerzas armadas, nuestra consecuencia por los desastres sería cero, porque tenemos una sociedad incapaz de tener una solvencia cultural para superar estragos de la naturaleza. ¿Quién lo ha hecho? Las Fuerzas Armadas del Perú. Las Fuerzas Armadas lo hacen porque las Fuerzas Armadas contribuyen en el marco de la defensa civil. La defensa civil es un accionar tangible, material, objetivo, no es una entelequia. En segundo lugar, la defensa, yo por ejemplo no admito que alguien me diga, digo no admito en el sentido de que me parece tan, digamos, cruento que alguien diga en el ámbito de la formación militar, no vamos a tener conflictos, ya no va a haber conflictos. Eso para mí me parece una axioma de falsedad absoluta pensar que no vamos a tener conflictos. Sin embargo, en la defensa existe una palabra que empieza con I y se llama inteligencia. Y la inteligencia es un trabajo de prospección. Los trabajos prospectivos deben ser regla de oro, pero no lo tenemos. No nos hemos dado cuenta. Nosotros, miren ustedes cómo hemos logrado, por una suerte de la casualidad del destino, superar ese estrago. Chile se armó como nunca. Se armó un montón. Chile no pensó que el Perú iba a tomar finalmente la decisión de demandarlo ante la Corte Internacional de Justicia. El Perú finalmente lo hizo el 16 de enero de 2008. Pregunta en voz alta para el análisis. Con todo lo que Chile tuvo, su gran poder militar, ¿logró disuadir que el Perú lo demande en la Corte de La Haya? Lo que yo quiero decirles, quisiera que entendiéramos el fondo del asunto. Y el tema pasa porque nuestra inteligencia debe saber
cuándo, cómo, dónde es que realmente el concepto de la oportunidad supone inversión. Si lo que nos preocupa, lo que estamos aquí sentados, es números para invertir en compra de armamentos, de barcos y de aviones, sino lo que nos preocupa es eso. Primero debemos dominar el concepto prospectivo de la inteligencia. Cuando no lo hacemos, ahí está el gran problema, pues, ahí está el gran problema. Por eso, en todos los ministerios de defensa del mundo, todos los ministerios de defensa del mundo suponen que invertir en defensa tiene una parte muy gravitante. Yo diría, el mayor gasto, véanlo, es siempre en la persona. En el Perú es el único país, de los pocos países donde el mayor gasto es la persona. Sí, pero en pagar planillas. O sea, nuestro nivel de inversión en la persona no está forjado en su capacidad, en su fortalecimiento, en su adiestramiento, en su perfeccionamiento, en su capacitación permanente. No estamos allí preparados. Cuando estábamos con el problema con Ecuador, me acuerdo mucho porque también en esa época ya hablaba un poquito, pero más escuchaba. Decían, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos o no vamos contra? ¿Vamos a ver el tema de la Haya o no? Un momentito, no. Nosotros tenemos un problema con Ecuador. Paquilla se niega. Nosotros tenemos problemas del terrorismo. Nosotros no tenemos el problema pendiente con Chile del artículo 5 del Tratado del 29. Nosotros somos vulnerables. Nuestro nivel de vulnerabilidad era muy alto. Y decía algunos, no, pero nuestras Fuerzas Armadas están preparadas en el sentido militar de la palabra, están adiestradas. Sí, muy bien, sí, pero el concepto y la connotación para enfrentar una situación mayor no la tenemos, no estamos preparados, no hemos aumentado, no hemos invertido en lo más importante, que nuestros cuadros militares, que nuestros cuadros castrenses sean abocados a prepararse en el concepto del interés nacional en sumo grado. No lo tenemos. Miren ustedes lo que acaba de pasar. Por ausencia de preparación, como quieran, no es un asunto político, no, mentira. El año 2017, enero, el Perú acaba de cometer, a mi juicio, el mayor error de los últimos años. Hemos aprobado un decreto supremo que permite que extranjeros puedan incursionar con adquisiciones dentro de los 50 kilómetros cuadrados. ¿O no es verdad? Lo hemos permitido. Pero perdónenme, ¿por qué hablo de Fuerzas Armadas? Porque ¿quiénes son los que firmaron para que tenga viabilidad ese decreto supremo? Primero, ¿quiénes tienen que firmarlo? Las Fuerzas Armadas. Háganme el favor. No. Las Fuerzas Armadas. Y si se llama Ministerio de Defensa, pues son las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa completo. ¿Por qué? Porque estoy hablando en estos momentos del sector castrense. Pero si tuviéramos un nivel de preparación mayor, profundo, de raíz, desde el comienzo, no estaríamos pasando ese estrago. Cuando yo hice un informe, era asesor en ese momento de la ministra de la Mujer, de la ministra de la Mujer, y le dije a la ministra Ana María Romero, fíjate ministra, fui a ver a su despacho, yo hasta acá lo más ciego, ¿y qué pasa, general? Bueno, acá tengo que renunciar. ¿Por qué? Porque ha llegado, como sabes, al día siguiente del Consejo de Ministros, ya ha llegado un informe que hay que decir si pasa o no pasa, cuál es la oposición. Lo miró ella y me dijo, Miguel Ángel, por favor, lo que tú digas va a pasar, no te preocupes.
ya está en un párrafo de mi futuro trabajito, donde su actitud de dama respetó mi posición. Y fui el único, porque la ley salió inmediatamente. ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué se vuelve a repetir lo mismo que hemos tenido en el tiempo, diciendo que el hito era el límite y por eso la Corte nos metió un chicotazo con el stop de los actos propios, definiendo un límite marítimo por la proyección de un paralelo que pasaba no por el punto concurso, sino por el hito número 1? Sí, que sea el hito, no digo porque pasara por el hito, porque nos han flagelado esos errores. No son errores del derecho solamente, no. No son errores de los políticos, que son mayúsculos, que son los más. No. También son errores estamentales por una ausencia de un verdadero proceso formativo. Y ese proceso formativo no cambia hasta ahora. Entonces, ¿en qué vamos a invertir si América Latina en estos momentos, digo estos momentos, los últimos 30 años, América Latina, por favor, a mí nadie me va a decir que hemos bregado mucho cuando le dije al presidente presidente Humala, y ojalá que se grabó para que los pensadores le recuerden, presidente, antes de hablar del tema de la Haya, la hablé de la Conmemar, y antes de la Conmemar, o por ahí, tenemos que armarnos. Saltó como una liebre a Yanina por atrás, mira, que de eso no se habla. Bueno, ya, el presidente me dijo, usted continúa hablando. Le llegué a decir, armas. El Perú sin armas es una vergüenza que nos vuelva a pasar los episodios de la Guerra del Pacífico. Así que, de armas a mí, no me van a decir que no las quiero porque un país sin armas es un país que no sabe defender a su población, no sabe tener carácter, no sabe tener dignidad nacional. Pero la defensa supera eso. Digo, América Latina, en los últimos 30 años, no es técnicamente una sociedad de conflictos. No estoy diciendo que no los haya de haber, que los pueda haber. No somos una sociedad de conflictos. Somos una sociedad más bien que de enormes vulnerabilidades intraestatales. Nuestra vulnerabilidad intraestatal no sabemos superarla. Como no la sabemos superar, hasta ya se piensa que las Fuerzas Armadas salgan a las calles porque la policía ya no puede hacerlo. Esa es la realidad del Perú. Esa es la realidad del Perú. Es decir, un país que intraestatalmente no puede solventarse históricamente en los últimos años, con una incapacidad manifiesta, mira a sus Fuerzas Armadas y al mirarlas, entonces dicen, si lo que yo necesito ahora es una verdadera proyección, lo que tengo que hacer es que se cumpla ese objeto que esté en la Constitución política sin que se deje, sin que se merme la acción del estado de naturaleza de las Fuerzas Armadas. Ahí está el tema central, ahí está el asunto, porque nosotros como Estado no estamos dosificados para aprender realmente a determinar prioridades. Mire usted, ¿dónde está? Mire usted, ¿dónde está esa falencia cuando hablamos de educación, ¿no? Hablamos de educación, hablamos de Fuerzas Armadas, hablamos de defensa y no hablamos de lo más importante que trastoca y vulnera la defensa nacional y la integridad nacional. El otro día, acá está este libro que lo tiene todo, ¿no? Dice, política y plan de integridad y lucha contra la corrupción del sector defensa. Bueno, podemos discutir su contenido, lo que quieran. No, yo no he venido para eso. ¿Saben para qué? Los espionajes con los que se puede hacer de un estado a otro, que impactan la cera, que son más letales que cualquier cosa. Los espionajes se combaten con inteligencia,
con combate intra, hacia adentro. Y hemos tenido experiencias de espionajes en la historia reciente del Perú. En nuestras narices los tenemos. Y no invertimos en eso. Corrupción se llama. Agrándelo, ensánchelo. Estoy hablando de nuestra mayor vulnerabilidad. Miren, no es porque el señor de la permanencia me conozca en algún instituto armado, pero ustedes lo saben, porque lo que no debemos hacer es engañarnos. Cualquiera diciendo cualquier cosa entra a un instituto armado con su carrito, caminando. No, ya está dentro. Nuestros protocolos, o sea, nuestros mecanismos son absolutamente endebles. ¿Por qué? Porque no hemos preparado, no hemos invertido en lo más importante. Lo otro, tanques, aviones, eso sale como una consecuencia. Usted lo dijo. ¿Por qué 5 gobiernos no invierten? ¿Se dan cuenta que es un tema de idiosincrasia? Porque no la ven, pues, no la ven. Pero si la vieran en la profundidad del acto formativo, si cambiáramos ese chip, entonces las cosas serían distintas. ¿Cómo cambia ese chip? ¿Cómo cambia? Ahí están los institutos armados. ¿Por qué los niños? ¿Por qué los infantes no van a esos institutos armados? No entran, no los ven a ustedes, no se toman fotos. ¿Por qué no van las familias, no para una sola fecha? ¿Por qué no hay ese contacto? ¿Por qué aquí a este lugar, no, usted corríjame, a cuántos colegios han venido acá a recibir conferencias de ustedes? ¿Por qué no nos llevamos? ¿Por qué no autorizamos? Esa ausencia de hacer algo que realmente puede ser una verdadera inversión, no la hacemos. Y es lo más importante. Yo, con el mayor respeto, me encanta cuando me invitan a izar la bandera. Cuando voy a Pentagonito, me encanta. Y la hizo con ustedes. ¿Y dónde están los niños, los escolares? ¿Dónde está forjar ese ánimo para que cuando sean adultos, entonces usted cruce al Ministerio cruce a Bancay y el funcionario de Economía diga: defensa, por favor, pase usted, que hay que probar, ¿dónde firmo? Pero eso no va a cambiar porque no lo has formado así. Es un tema de idiosincrasia. Y eso no va a cambiar porque tenemos una clase política mediocre. Lo he dicho en mis columnas, en la tele, aquí donde quieran. No tengo ningún temor. Rodríguez Mackey dice lo que piensa. Mientras no cambiamos esas coordenadas, nosotros vamos a seguir en el círculo. Miren, acaba Chile de detenerse el 21 de mayo por el Día de las Glorias Navales. Y yo estaba en sus celebraciones, ¿no? Camuflado también asistiendo. Para el país, feriado nacional, para el país, tributo a la figura X, a la figura de Pla y otras X. Glorias navales, concepto de la victoria. Nosotros no tenemos el concepto de la victoria. Somos un país que maneja el concepto de la derrota. Somos un país donde la gente crece en la derrota. Es crudo decirlo, pero es la gran verdad. No invertimos en cambiar el chip. Yo pedí harto que el 27 de enero sea dedicado a día no laborable, día de la victoria jurídica frente a la derrota para compensar el ego nacional. Nada, cero. ¿Por qué no les interesa? Justamente por lo que estoy diciendo, como aquellos que dicen, no, le van a poner cortapisas a los aumentos a defensa. No, nada de eso. Porque no le hemos dado de claro las experiencias japonesas, alemanas y estadounidenses, que las puedo describir, son admirables en este tema, amigos, son admirables. Por eso es que alcanzan el desarrollo. Nosotros no lo vamos a alcanzar, vamos a seguir la vorágine de siempre. O me va a decir usted que hace 20 años no discutimos el mismo tema.
no me va a decir lo mismo. Hace 20 años discutimos, hay que invertir en defensa. ¿Cuál es el concepto de la defensa? ¿Cuán elástico es el concepto de la defensa? No estamos invirtiendo con inteligencia. Inteligencia me dice, no hay conflicto por ahora, no hay eventualmente. Tengamos lo fundamental, hay que seguir comprando, pero fortalezcamos lo otro. Cero lo otro, cero. Entonces, yo dije, cuando vine aquí, ¿no?, que iba a debatir pues con el representante del otro lado, y no vino y no tengo cómo debatir. Entonces, el gran problema hacia adelante es que tenemos un bicentenario que es una vergüenza nacional. Vergüenza nacional. ¿Saben por qué es una vergüenza? Porque el bicentenario se acaba de... Acá le dije al congresista, le dije, oiga, ¿quién es el que preside la comisión, no? La bicentenario, el Cheput. Ah, sí, le dije. Nada, no hay fuerza. ¿Por qué? Porque los bicentenarios se preparan con 15 años de anticipación, 20 años de anticipación. ¿No lo hizo así Velasco para el sesquicentenario? ¿No se acuerdan ustedes de 1971 cuando se dio la resolución y era el año 79 y faltaban 9 años? Visión de Estado. ¿Cuál es el acto más traumático para el Perú? Que llegue el 28 de julio del año 2021 y nos miramos las caras y esto era el bicentenario. Cuidado, porque si acumula lo que hablamos en la tiendecita blanca cuando tomábamos café, el hartazgo. Cuidado con el hartazgo. El hartazgo es la mayor amenaza que tiene el Perú en estos momentos. Miren el hartazgo que lo hizo el presidente, un izquierdista en México como Andrés Manuel López Obrador. Jamás en la historia mexicana, después de la Revolución Mexicana y todo el proceso que ha tenido México, jamás nadie pensó que iba a alcanzarlo. Miren lo que ha pasado con la historia de Brasil. No es un tema de ideología, de izquierda a derecha. Hartazgo. Aquí también hay hartazgo. Está acumulándose el hartazgo. Entonces, lo he dicho en 4 paredes, después lo voy a decir. A mí no me gusta que las Fuerzas Armadas se transformen. No me gusta. Me gusta que las Fuerzas Armadas se innove. Me gusta que las Fuerzas Armadas se adapte. Me gusta que las Fuerzas Armadas se adecúe. No que se transforme, se adecúe. Bueno, ¿podemos mejorar el término? Sí podemos mejorarlo. No hagamos una trillada de eso. Pero lo que no podemos hacer es desconocer, ningunear o satanizar que nuestro enfoque de un país absolutamente vulnerable con los estragos de la naturaleza, no apuntar en lo único que tenemos solvente para eso. Miren, repito, si nos tocara un terremotazo mañana, hoy día, como lo que recordamos después de 49 años, ¿ustedes creen que las municipalidades, los gobiernos regionales tienen el mismo nivel de eficacia que tienen las Fuerzas Armadas para atender y para atenuar o mitigar los efectos que producen una situación de esa manera? No, señores. Y eso se llama vulnerabilidad. Tenemos que invertir en eso. Y eso no es excluyente, ya lo desarrollé, del concepto de comprar armas. Por esa razón hay que ser más holístico y elástico. En España, ahora que también estuve allí hablando en la Universidad de Granada con algunas personas, el concepto de defensa supone necesidad. Concepto de defensa supone educación, supone desarrollo. Concepto de defensa es un concepto que todo eso junto, finalmente, defensa es igual a gasto social. ¿Te das cuenta? ¿Por qué gasto social? Porque la defensa es un error mirar hacia afuera. La Constitución lo dice. Si las Fuerzas Armadas participan en la defensa civil por antonomasia es hacia adentro.
No hay que descuidar hacia afuera, como se lo dijimos al presidente Ollanta en su momento. No hay que hacerlo. Pero tenemos que aprender a dosificar los procesos y las ratios. Le voy a responder el tema de Ecuador. ¿Saben por qué Ecuador ha exponenciado? Tenemos que ser claros. ¿Por qué Ecuador ha exponenciado su crecimiento, su inversión militar? ¿Saben por qué? No es por nosotros, no. Es por la vulnerabilidad que estaba produciendo. No se sabía, era una caja de Pandora lo que iba a producir las FARC. Ya había tenido una experiencia similar. Ya había habido 2 ingresos. La mayor amenaza. Ecuador en estos momentos con Perú tiene un plan binacional de integración fronteriza, que es verdad que es bueno, que es millonario, sí, y que si quiero una crítica, no tenemos una cancillería que se haya puesto los pantalones y le haya dicho Chile, mira a Ecuador, un momentito. El plan binacional está muy bien. Vamos a continuar, pero derrúmbame ese muro de cemento que has puesto. Nada, no lo hacemos porque no tenemos carácter. Y como no tenemos carácter, entonces vivimos solamente así, en la permeabilidad. Entonces tenemos que ser objetivos. ¿Cuál es la gran vedette del continente sudamericano? En los años 70 y 80, Henry Kissinger desarrolló en su libro 4 de la diplomacia y en el nuevo orden mundial, que invito a que lo lea, que es lo último que ha escrito este señor de casi 1000 años de edad. Fue Chile la gran vedette. Hoy día la gran vedette para Estados Unidos, para el poder internacional, ¿qué país es? Colombia, señores, se llama Colombia. Por eso que Colombia ha logrado su ingreso en la OTAN, por eso que Colombia es un enclave natural y real de lo que significa la presencia estadounidense. Ya saben que cuenta con Chile, tiene un enclave mayor. Nosotros no somos los elegidos. Hay que entenderlo. No somos los elegidos. ¿Cómo no somos los elegidos? ¿Por qué, doctor de Mackey? ¿Cómo vamos a ser los elegidos? Sí, ya pasó un año. Jair Bolsonaro se entrevistó con Donald Trump en menos de 2 meses y el presidente de Vizcarra hasta ahora no lo ha hecho con el presidente de Estados Unidos. Háganme el favor. Entonces, ¿dónde está nuestra ratio? ¿Qué hemos debido hacer? ¿Dónde está nuestra verdadera defensa? ¿Qué hemos debido exponenciar? Lo escribí, creo, me parece, en la introducción del libro que le hice al general Astudillo. Me parece que ahí lo puse, y si no lo digo. No sabemos vendernos. Díganme si la operación de Chavín de Huanca no era para vender al mundo entero. Cuando yo era chiquillo, Pulpín decía, no, yo tengo que ir a estudiar al lugar donde más y mejor se aprende conflicto. Me fui en la era. Ah, no. Y yo digo, ¿por qué no hemos vendido que somos el mejor país para las operaciones especiales del mundo? ¿Por qué no hemos vendido eso para concentrar un nuevo núcleo en defensa? No estamos hablando de armas. ¿Por qué no hemos vendido eso? O el CDA, yo también soy CDA, soy de Octava. Sí, también soy CDA. Claro. Y en el CDA hicimos trabajo de crisis, hicimos muchas cosas. ¿Dónde está esa mirada ultraactiva profunda? Estamos en el Consejo de Seguridad. ¡Qué vergüenza! Estamos en el Consejo de Seguridad. Hemos creído que el Consejo de Seguridad es solamente diplomático. ¡Error! Yo le dije a nuestro embajador, Mesa Cuadra, Gustavo, que le tengo aprecio, le dije, mira Gustavo, mira, lo que tú tienes que hacer es que el ministro de Defensa del Perú venga y exponga acá en las Naciones Unidas. Eso es lo que tienes que hacer, el año pasado. Tienes que hacer que venga, que exponga aquí, porque el Consejo de Seguridad es por antonomasia un espacio donde gravita el tema de la seguridad planetaria o no. Entonces que exponga el ministro de Defensa aquí. ¿Por qué no lo trabajas y por qué no lo haces? O sea, nuestra visión diplomática de la seguridad internacional es muy sesgada. Tenemos que cambiar. Cuando se invita un diplomático a una reunión, calladito, no participa, no, yo digo eso, nada, no habla. Desperdiciamos momentos. ¿Y por qué desperdiciamos momentos? Porque no trabajamos, y con esto yo prometo acabar. Desperdiciamos lo más importante.
mi suerte de haber trabajado con los viejos zorros, lobos, monstruos de la diplomacia y de la seguridad del país que otros envidian, sobre todo los coetáneos míos, me hace decir lo que yo les digo. Un día, cuando mi maestro, porque tuve varios, Juan Vicente Ugarte del Pino, en su casa, que también ya hice un parrafito para no olvidarme de ese proceso, cuando en su casa me dice: Miguel Ángel, vente un sábado. Ay, maestro, tengo el colegio, las niñas, el británico, a recogerlas, y les quité varios sábados a mis hijas, sobre todo cuando estaba por el fallo. Trabajábamos juntos el informe que él estaba presentando como miembro del equipo de la AIA. Informe. Y habíamos puesto todo el desarrollo de lo que significó la guerra del Pacífico para que la Corte entendiera por qué geopolíticamente éramos vecinos de Chile cuando nunca lo fuimos. Entendiera el injusto. Y se hizo un informe. Lo llevó él, pues no, yo no voy a ir. Él lo llevó y nos volvimos a citar. Casi era como lágrimas en su rostro cuando fue ninguneado todo lo que él había trabajado, de hecho. Y eso, que lo hizo reuniéndose con marinos, con gente del ejército, conmigo, los invitamos a su casa para una posición nacional. Creemos que la defensa es solamente armas, no es solamente armas. ¿Saben qué cosa es defensa? En estos momentos, ¿saben qué cosa es defensa? Que el Perú pesque donde hasta ahora no pesca. Eso es defensa nacional. Nosotros hasta ahora no pescamos y tenemos un fallo que nos ha dado la razón jurídicamente, aún con sus niveles de desacierto, pero no pescamos. ¿Saben qué cosa es defensa nacional? Decirle a Chile que no vamos a tener 2+2 hasta que tengas tu cartografía marítima como dice el trazado del fallo. Pero no lo hacemos, porque nos falta eso que ya he dicho acá y que Porras lo desarrolló en su momento, el gran historiador Porras Barrechea y Jorge Basadre, mirando el Perú invisible. Por eso, presidente de la DOGE, este tipo de encuentros, la verdad que yo lo invito a usted que ojalá se presente un proyecto para que logremos romper esas barreras que hoy día no nos permiten llegar a ser el país que queremos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Que la defensa esté inscrita, que sea asertiva en la educación. Yo me peleé con la universidad en el mejor sentido, pero un momentito, yo soy alcalde de Cana y yo tengo mi programa, no he venido a Villanueva, ¿verdad? Eso está bien. Mi primer profesor, yo metí la carrera, el curso de defensa para la carrera de Relaciones Internacionales. No había en la Universidad Nacional, la metimos. Y mi primer profesor fue el general Villanueva Bardales. Y dije, en los colegios también hay que hacerlo. Y ahí ya no pude porque todos los caballeros se me fueron encima. ¿Por qué? Porque no vemos el gran valor. Y yo le dije, alguien me dijo, Miguel Ángel, pero cámbiale el nombre para los colegios, no le pongan defensa porque se va a ver un país armamentista. Le cambiamos el nombre, ponle nombre Cátedra Grau, ponle nombre Cátedra Bolognesi, ponle nombre Cortella, lo que quieras, pero transversalicémoslo como lo ha hecho Israel, más allá de todo lo que vive en el Medio Oriente. No lo hemos hecho, no lo estamos haciendo. Siglo XXI, 2021, una quimera. Le dije al presidente de la comisión de bicentenario, el señor Cheput, y a su equipo, no a él directamente, porque él está en la misma mesa con todos, les dije, ¿qué esperan para que la ciudad de Huaura sea calificada como la ciudad emblemática del bicentenario, según el proyecto que yo presenté? Y que le diga, háganlo ustedes, háganlo ustedes. Cero hasta el día de hoy. Nada. ¿Dónde está ese ánimo? ¿Dónde están esas ganas? Nuestro nacionalismo no existe en la dimensión que quisiéramos, amigos. No nos echemos tierra en los ojos. Para que eso cambie, no 3% ni 4%, 12%, 11%. Y hablé con los mejores economistas del Perú. Le dije, oye,
No me quiero tirar a la piscina y que aparezca como un charlatán. ¿Se puede? Sí. ¿Qué pasa? Decisión política. Falta de decisión política. Y falta de pantalones, como se lo dije en el pasado a un ministro de defensa, como ustedes saben, en una columna de frente. Le falta a usted pantalones a un ministro de defensa del pasado. Porque el Perú es un país rico, lleno de gente buena. Pero si no cultivamos, no hacemos nada. Por tanto, y colofón, y me voy, para escuchar la pregunta, es que Doctor, ya tenemos que sobrepasado el tiempo. tenemos que buscar la inversión en lo más importante, en el amor a la patria. De lo contrario, todo será un círculo vicioso y hombres de buena fe como el almirante Palomino, que ha expuesto aquí de manera magistral, lo volveremos a ver en 20 años más, porque no habremos cambiado el toque de las gracias. Muchas gracias. Muy agradecido al doctor Rodríguez por su excelente exposición. Permítame, el tiempo nos gana, permítame pasar rápidamente a presentarles a nuestro primer panelista que va a comentar la conferencia que acaba de terminar. Nuestro primer panelista es el doctor Ricardo Racilla Robeño, doctor en Economía, doctor en Administración, doctor honoris causa en la Academia Mundial de España, presidente del Instituto Iberoamericano de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, catedrático universitario, consultor internacional y es actualmente el decano del Colegio de Economistas de Lima. Doctor Ricardo Racilla Robeño, por favor. Buenas tardes, general Francisco Vargas Vaca, presidente del evento, de la Comisión de Estudios del Ejército, doctor Palomino, contraalmirante. Es para mí un honor tener que hacer un breve comentario referente a lo que respecta a la parte económica y financiera de si los gastos son inversiones o no son inversiones en el sector defensa. Primeramente, déjenme aclarar muy brevemente que gasto no es lo mismo que inversión. El gasto está orientado al consumo y el costo, que es un gasto, también está orientado a la inversión. Correcto. Haciendo esa aclaración, principios fundamentales de la economía, el consumo tampoco es malo, porque si no el consumo no se vive. Entonces, en el ejército, ¿no? ¿Qué es? ¿Es un gasto o una inversión? Porque vemos que está bajando paulatinamente desde el año 2006, según la gráfica que hemos visto, hasta el 2019, lo asignado en el presupuesto de la nación y el porcentaje del PBI que está alcanzando. Yo más me guío por el presupuesto, porque el presupuesto es más real. El PBI tiene una serie de fallas, por ejemplo, no se contabiliza al sector informal, pero dentro de sus fallas es el más aceptado como un indicador solamente, ¿no? En cambio, con el presupuesto, así sea modificado, comparativamente con el ejecutado, es real. Entonces, el presupuesto en este año es 4.4% del total, habiendo bajado con respecto al año anterior. Y poco a poco le van bajando el presupuesto porque se piensa que el sector defensa, no solamente el ejército, la marina, la aviación y otros colaterales, no gastan o no necesitan gastar. ¿Por qué? Porque no es inversión, es puro gasto. Entonces hay que reducir el gasto para atender a otros sectores. Esa es la política que se está pensando. En primer lugar, el ejército tiene la misión de garantizar la defensa nacional, la soberanía de la defensa nacional permanentemente y eficaz. Como aquí se dijo antes
que la Constitución, el artículo 151, dice que tiene la finalidad de defender la soberanía nacional. En la Constitución dice tiene que defender la soberanía nacional e internacional, fuera de mis fronteras. Entonces creo que por ahí tendríamos que cambiar la Constitución, defender la soberanía nacional y fuera de nuestras fronteras. O sea, ellos no solamente dentro de su límite territorial, sino sus negocios que tienen afuera del resto del mundo, ¿no? Y eso es lo que lo diferencia bastante de nuestras inversiones en el ejército. En segundo lugar, fortalece la gestión de riesgos de los desastres. O sea, ahí ya no estamos hablando de gastos operativos, de compra de armamento, balas, cañón, etc. Ahí estamos hablando de una cuestión productiva, ¿no? Como dijo el expositor anterior, ¿quién previene o quién es el que se encarga de subsanar los gastos, las catástrofes que ocurren por un desastre natural? ¿No? El ejército a través de defensa civil. Y esto ya no es un gasto. Fortalecer, ¿no?, la defensa en el desarrollo sostenible, o sea que también está conjuntamente con el Ministerio de Economía y sus dependencias para que en el Perú avance el desarrollo, no solamente el crecimiento, porque puede crecer el país, pero el nivel de vida no mejora. Entonces hay que mejorar el nivel de vida. Entonces también está involucrado en el desarrollo y en la política del Estado para garantizar un auténtico Estado de Derecho. Entonces con esos principios fundamentales, el sector defensa tiene, por ejemplo, la Administración de Defensa Civil, ¿no? Tiene la Agencia de las Fuerzas Armadas para hacer sus propias compras y tiene también las contrataciones que le corresponden a su mismo giro, ¿no? Pero fíjense, ve, en el internet, y esto no es nada secreto, ¿no?, se han adquirido el año pasado, 2018, 12 aeronaves de transporte, 5 helicópteros, 10 patrulleros marítimos, 6 motochatas. Se han traído también 5, mi letra la conozco, dos lanchas marítimas, 5 lanchas de transporte, 615 camiones militares, 6 boyas, etcétera, ¿no? Etcétera. Entonces, no es un gasto, pues se está invirtiendo en maquinarias, en equipos que van a servir no solo para poder mantener la parte operativa del ejército, sino también la parte productiva del Estado, ¿no? En cuanto, para no extenderme demasiado, me hubiera gustado hablar, pero estoy jugando los descuentos, ¿no? Si nosotros vamos a contemplar simplemente el manejo del presupuesto en la disminución paulatina de todos los años del sector defensa, entonces estamos viendo que puede peligrar nuestra identidad, nuestra defensa. Déjenme aclarar chiquitito nomás, cuando se quitó la instrucción premilitar en el colegio y cuando se quitó la obligatoriedad del servicio militar obligatorio en la época de Velasco. Y después de 16 años vino el terrorismo, porque el niño ya no tenía conciencia de lo que es dibujar una escarapela, una banderita cuando era chiquito, ¿no? Y de ahí no defiende su patrimonio, no le interesa perderlo, y ahí viene pues el sobregasto en hacer una serie de gastos en infraestructura, que también tiene que ver con la inversión. Entonces, finalmente, ¿es un gasto o una inversión? A mí me parece que el sector defensa, por un lado es un gasto, pero en la mayor de los casos es una inversión. Finalmente, ¿no?, si nosotros
así como hemos disminuido paulatinamente el porcentaje destinado al sector defensa año a año, también podríamos aumentarlo despacio, de forma paulatina, año a año, sin sacrificar los sectores que son importantes. Por ejemplo, el gasto social. ¿Qué cosa es el gasto social? Es lo que se gasta en salud, en educación y en otros que tienen que ver con la persona humana. Entonces, sin disminuirle el porcentaje a estos sectores, podríamos reducir, por ejemplo, un pequeño porcentaje al sector transporte, que le han asignado una cantidad enorme, yo no sé por qué. El problema en el Perú no es el transporte, el problema es la circulación, ¿no? O también en los gastos de inversión para proyectos de inversión que no se les ven, proyectos de inversión sociales, que demasiado le han asignado esa partida presupuestal. O sea, sin que se caiga el presupuesto nacional, podría ir incrementándose de manera poco a poco. Además, otra cosa que en el ejército, en la marina y en la aviación, no solamente son, como dicen, netamente castrenses, son también profesionales. Yo tengo muchos amigos, también he sido docente de algunos de ellos, en donde tienen otras carreras, son economistas, son abogados, ¿no? Son administradores, y entonces están en actividad, otros están en retiro. Entonces ellos están cumpliendo un rol fundamental, productivo en la sociedad. Y nosotros sabemos, pues, como economistas, que siempre la inversión tiende hacia el crecimiento de la producción, inversión nacional o inversión internacional. Y cuando se incrementa la producción, se incrementa el Producto Bruto Interno y el país comienza a crecer y a desarrollar. Muchas gracias. Muy agradecido a usted, doctor Ricardo José García Robello. Creo que es importante conocer la opinión del decano del Colegio de Economistas de Lima. Ahora escuchamos el comentario del señor contraalmirante Fernando Palomino Villa. Muchas gracias. Muy agradecido a los dos aquí por la breve exposición que ha dado. Yo quería también un poco subrayar algunos temas de importancia que ha mencionado el expositor. ¿Aló? Ahí. Ahora sí. Algunos temas que son importantes. Lo primero que me surge a la mente es, y tiene que ver también con la exposición del doctor Brasilia, es en la necesidad de reconocer el valor agregado que tiene la defensa nacional, más allá del tema cuantitativo. Es decir, cómo colabora la defensa nacional en favor de las otras políticas públicas. La defensa nacional tiene una importancia fundamental. La defensa nacional, por ejemplo, el ejército peruano, establece círculos virtuosos dentro de las fronteras, que son unidades humanas en este caso, y eso ayuda al desarrollo, ¿no? La Fuerza Aérea por su lado, transporte en la selva, vamos, una labor totalmente destacable, ¿no? La Marina de Guerra de Perú en lo que es la parte, digamos, de transporte marítimo, y otros que evidentemente no son cuantificados, pero que coadyuvan a la defensa nacional en materia de establecimiento de políticas públicas, inclusive seguridad interna, ¿no? ¿Correcto? Y eso no está valorizado adecuadamente, ¿no? Entonces, por tanto, también yo creo que con el valor agregado de la defensa nacional, fuera de la parte contable, la defensa nacional tiene también un componente social bastante interesante, y eso hay que estudiarlo y también enfatizarlo. Otra temática que me surge al comentario del doctor es referido al imaginario del país, ¿no? Y eso es un tema que lo subrayo, estoy totalmente de acuerdo, y es importante que el Perú también cree su propio imaginario, ¿no? Y es cierto, que no lo hay, los objetivos nacionales, que a veces se cree que es un tema que cae, pero se debería trabajar esto. Y sobre esto, yo te cuento una anécdota que siempre lo hago en clase, ¿no? Por la Historia Ecológica Americana de Defensa, hace mucho tiempo atrás, recuerdo que uno de los participantes era asesor de Condoleezza Rice,
a la Secretaria de Estado. Y bueno, al término del curso, la parrilla de ley, ¿no es cierto?, la hamburguesa, me acerco a esa persona y le pregunto, me atreví a preguntarle cuál es la diferencia entre Perú y Chile, ¿no?, la Secretaría de Estado. Entonces el señor miró al cielo, bajó la vista y dijo algo que hasta el libro lo tengo grabado, ¿no? Dijo, solamente una cosa, ¿no? Una cosa, ¿no? Sí. Mientras Chile es predecible, el Perú es impredecible. Entonces ese es un tema que siempre me puse a pensar y que tiene validez. Cada 5 años tenemos que estar pensando en muchas cosas, ¿no? Alguien dijo que se llama la tómbola electoral, ¿correcto? Cambios radicales, no radicales, etc. Entonces, todo eso conlleva de que tenga pues, un impacto en la política de defensa, ¿no? Lo que mencionaba el doctor en ese momento, de que por qué Colombia está miembro de la OTAN, porque es el primer aliado en este momento, tiene que ver con eso. No hay credibilidad como país, ¿no? Y otro tema que viene acá, el tema que viene a colación es el debate político sobre la política de defensa. O sea, desde la última elección presidencial ha sido la primera vez en 200 años de vida republicana que se ha hablado algo de defensa en el Perú. Fue el famoso tema de las pensiones. Algunos conocemos el tema bastante bien, pero se habló del tema de pensiones más por un tema de rédito político, para votos. Pero temas de esencia política de defensa como otra política pública no se habló nada. Yo invito a ustedes para que puedan ver por la política de defensa en Chile y Colombia cuando hay elecciones. Uno de los temas principales es cuál va a ser la dimensión de fuerzas armadas que van a tener. Los libros blancos en estos países, en Colombia y en Chile, dicen cuál es la magnitud de fuerzas, algo que es impensable en el Perú. Que deben tener tal cantidad de aviones de combate, tal cantidad de la flota de alta mar, del litoral, el componente de acorazado terrestre, lo dice. Pero acá en el Perú no se habla del tema. Y los políticos sí conversan del tema, ¿no? Entonces, yo creo que es momento ya, como hemos visto en la función anterior y lo que ustedes han opinado, de tocar en serio el asunto de la defensa, ¿no? Luis Pázara es un sociólogo de la Católica, publicó hace un par de años un libro que se llama Contrapunto del Estado peruano, ¿qué país es este? ¿No? A 20 personas de diferentes sectores de la administración pública peruana, tuve el honor de estar en la parte de defensa, y trabajamos un compendio sobre cuál sería la visión como país, sin fecha, no nada de ese plan. Y el tema de defensa electoralista lo bautizó de la siguiente manera, ¿no? Vamos a cumplir los 200 años de vida republicana y todavía hay temor de hablar de defensa en el Perú. Y eso realmente que ocurre, hay temor. Entonces yo creo que es momento de superar esta barrera en beneficio de todas las generaciones futuras. Muchas gracias. Muy agradecido, señor contraalmirante Fernando Palomino Milla. Doctor Rodríguez Maquet, creo que su exposición ha sido extremadamente clara e impresionante. Solamente hay una pregunta de todo el auditorio. Permítame leerla. Muy bien. La pregunta dice: los fines del Estado no son claros. La política debería diferenciar la seguridad como política de Estado y sostener a la defensa como otro fin por lograr y no herramienta de la seguridad. La seguridad está separada de la defensa. Bueno, ya está. ¿Tengo el ejemplo? Carlos. Vamos a volver al acto formal. Muchas gracias. Nunca, ni doctrinaria ni conceptualmente. Y ese sería el problema, pues, porque somos expertos en crear políticas. Y no tenemos lo que usted acaba de decir, no tenemos cultura De política de Estado. O sea, no tenemos cultura de... nuestro proceso histórico no nos ha enseñado a tener política de Estado. Ausentes. ¿No? Entonces, como no tenemos política de Estado, lo que nos quedan son las políticas de los gobiernos.
Y mire usted, por ejemplo, al interior, lo que yo he visto, lo que yo conozco, porque he trabajado, como saben, 17 años en el Torre Carlos, la Cacería es una buena cantidad de años para funcionar por dentro de una institución. Llega el funcionario diplomático del exterior, ¿no? Y se mete en el tema del mar. Todos los 3 años de Lima, se va un experto del mar, ¿no? Y lo mandan a un área que no tiene nada que ver con el mar. O contrario es eso, viene experto en desarme y lo meten al tema económico, que se llama cultural, no sé. O sea, no alistamos cuadros para prepararnos, para cultivarnos para la defensa, para la política de Estado. Entonces, mirar la política de defensa, separar, gravísimo error. Todas juntas forman parte de un paquete completo, de un paquete mayor. Lo que pasa es que nosotros somos expertos en las entelequias, ¿no? Utopía o entelequia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un acuerdo nacional que, bueno, ¿ustedes están en el acuerdo nacional? ¿Acuerdo más del acuerdo nacional? No están en el acuerdo nacional, claro que está, ¿no? Miren, cuando en 1923, que era el momento final del héroe viviente, ¿no? Andrés Avelino Cáceres, el mismo que entró en 1919 a la casa de Pizarro, de la mano de Augusto Belaguía, que lo sacó de la casa, lo hizo poner un uniforme, el héroe viviente, el gran mariscal. En Cáceres, cuando recibía a la gente que lo iba a visitar, él decía: yo no quiero solamente que me visiten los militares, que me visiten los civiles, basta ya, vamos a cumplir, ya estamos en el centenario de la República y no hemos aprendido a tener una sola visión de la heredad nacional. Usted habla del CAE. El CAE hay que hacer pues una reingeniería total, ¿no? Porque el CAE debería estar repleto de gente. El CAE debería tener pues mañana, tarde y noche. Debería llevar en el CAE cursos los sábados escolares. Oiga, tantas cosas. El CAE está bien que sirva para algunas actividades culturales, como se hace una vez al año, y para cursos de maestría y doctorado. No digo yo que soy profesor honorario del CAE. Claro. Yo llevo a mi viejita que tiene 85 años. ¿Y qué más? ¿Me van a condecorar? ¿No? De profesor, me van a hacer profesor honorario. Y la llevé. Yo quiero mucho el CAE. Pero el CAE debería ser para nosotros el centro, eso que pensó su forjador, ¿no? Eso que pensó en el momento inicial, donde debe brotar el verdadero pensamiento estratégico de la defensa nacional. La gente debería matarse por tener un cupo para el CAE. Deberían estar los empresarios todos, los curas, todos, porque eso es conciencia nacional. Si eso hiciéramos del CAE, otra será la historia nacional. Pero al CAE van ustedes a otra persona que les gusta un poquito más y listo, ¿no? Cuando deberíamos tener. Y estas cosas es un tema de idiosincrasia. Idiosincrasia. ¿Y cómo saben? La idiosincrasia es una construcción permanente. Si en eso no trabajamos, les aseguro que vamos a volvernos a reunir, a compartir. A mí me encanta, pero no vamos a dar el gran salto. Es como el Perú, ¿no? Toda la vida somos un país exportador de materia prima. Y vamos, ¿cuándo seremos un país industrializado? Perdón, yo no conozco la historia desde los tiempos de Isabel Tudor. No conozco la historia de un pueblo que se haya vuelto un pueblo industrializado si no invierte en educación. ¿Cómo vamos a ser industrializados si solamente exportamos y no invertimos en educación? Hagamos como hacen los hindúes, la mejor clase media del planeta, ¿no? Es decir, un país que exporta materia prima y que progresivamente por su clase media es una potencia nuclear. Ahí está el valor diferenciador.
invirtió en educación y seguirá invirtiendo, y es hoy la cuarta, camino a ser la tercera potencia del planeta. Nosotros, es el sueño del país industrializado. Mientras sigamos con 3-4%, nada. Ahí nos vamos a quedar. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Estamos llegando al final del presente seminario. A manera de conclusiones preliminares, podría decirles que en una primera conferencia hemos visto el tema de defensa descarnadamente, incluso con números, con cifras, con cuadros que nos llevan a ver la situación actual. Y en una segunda conferencia muy esclarecedora y excelente del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, con el entusiasmo que siempre pone en sus disertaciones, nos amplía el panorama y nos presenta una serie de factores políticos, diplomáticos, jurídicos, históricos, de educación, de salud y demás, que nos hacen ver el bosque sobre el árbol de la economía de la defensa. Por otra parte, también debo concluir de que es un tema muy sensible, difícil, del cual no se quiere hablar mucho. El señor de Economía, creo que ya se fue, una pena, ¿no? Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas solamente, de todos los que hemos invitado desde hace más de un mes. Una lástima, pero estamos cumpliendo de esta manera con nuestra idea, con nuestro lema institucional, con el alma de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes, de buscar siempre llevar la experiencia al servicio de la patria. La experiencia, la inmensa experiencia que existe en todos nuestros asociados, en todos nuestros cuadros, para bien de nuestro país. Agradezco y por mi parte doy por terminado esta etapa del seminario. Muchas gracias, mi general. A continuación, vamos a hacer entrega de unos como reconocimiento a su participación en el seminario. Diploma al general Francisco Antonio Vargas Vaca, organizador del seminario.